Hola a todos y bienvenidos a mi canal, es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un territorio emocional, un viaje a Trabu Copyright S de las profundidades de la narrativa turca, específicamente, en esos finales que te dejan con un nudo en la garganta y una lágrima asomándose. Hablamos de esos finales que te impactan, que te hacen reflexionar y que, seamos sinceros, te obligan a buscar más menos vuelos desechables. Prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a explorar algunos de los finales conmovedores y sorprendentes de las series turcas. Les prometo que al terminar este vídeo, tendrán algunas nuevas opciones para agregar a su lista de series para llorar a moco tendido. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo con recomendaciones, análisis y debates sobre el fascinante mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora con diéresis más menos en me. Empezaremos con una serie que tocu superíndice 3 el corazu superíndice 3 n de muchos, párrafo erde, o en el interior en spawn más menos sol. Esta serie policuaca nos presenta la historia de dos hermanos separados al nacer, Sarp y Umut, que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia mientras que Umut, quien ha estado viviendo en las calles y ha adoptado una nueva identidad como Mert, se une a la policua. A lo largo de la serie, la tensión superíndice 3n aumenta a medida que los hermanos se acercan cada vez más, sin saber de su verdadera relación superíndice 3n. El final es, sin duda, uno de los impactantes y dolorosos de la televisión superíndice 3n turca. Después copyright S de descubrir la verdad, y después copyright S de una lucha constante por protegerse mutuamente, uno de ellos sacrifica su vida por el otro. La escena final con el hermano sobreviviente devastado por la copyright y prometiendo honrar la memoria de su hermano, es simplemente desgarradora. La música, las actuaciones, la puesta en escena, todo se conjuga para crear un momento de pura emoción superíndice 3n que te dejará sin aliento. Pero profundicemos un poco en el interior. Lo que hace que este final sea tan resonante no es solo la muerte de uno de los hermanos, sino todo el viaje emocional que los personajes emprenden a lo largo de la serie. Pensemos en el contexto de la infiltración superíndice 3n. Sarp, forzado a vivir una doble vida, constantemente teme ser descubierto, caminando sobre una cuerda floja entre la lealtad a su misión superíndice 3n y la necesidad de proteger a su familia. Este es true copyright ese constante combinado con la creciente sospecha de que su hermano podrá estar involucrado en el lado opuesto, crea una atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3n palpable. Y Umut o Mert, también copyright n tiene su propia carga. Criado en las calles, ha aprendido a sobrevivir a cualquier costo, a menudo tomando decisiones moralmente cuestionables. Su lucha interna por encontrar su lugar en el mundo y por reconciliar su pasado con su presente es otro factor que contribuye a la intensidad emocional de la serie. La química entre los actores con diéresis a Ayatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli es innegable, y su interpretación superíndice 3n de la relación superíndice 3n fraternal, marcada por la competencia, el amor y el sacrificio, es lo que realmente eleva la serie. El simbolismo en la serie, como los flashbacks de su infancia y los objetos que conectan a los hermanos, aún más menos aden una capa adicional de profundidad emocional. Y no olvidemos la magistral dirección superíndice 3n y la banda sonora, que intensifican cada momento crítico, preparándonos para el devastador clímax. El final, aunque doloroso, también copyright n es redentor. El sacrificio de uno de los hermanos no es en vano, sirve para exponer la corrupción superíndice 3n y llevar justicia a los responsables. Y aunque el hermano sobreviviente queda marcado por la copyright rida, también copyright n encuentra un nuevo propus superíndice 3 sito en la vida, honrar la memoria de su hermano y luchar por un mundo mejor. La siguiente en nuestra lista es Bir Zaman Laru con diéresis Sukurova, o Tierra Amarga. Esta serie, ambientada en la copyright cada de 1970 en el sur de Turquía, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul después copyright S de que Yılmaz comete un asesinato para proteger a Zuleya. En su huida, se ven obligados a fingir ser hermanos para evitar sospechas. Sin embargo, su destino da un giro inesperado cuando conocen a Demir, un poderoso terrateniente que se enamora de Zuleya. A lo largo de las 4 temporadas, la serie nos muestra una compleja red de relaciones, intrigas, traiciones y por supuesto, mucho amor.
El final, aunque esperanzador en algunos aspectos, también copyright n estu, lleno de copyright ridas y sacrificios. Algunos de los personajes principales mueren, dejando a Tru un legado de dolor y arrepentimiento. La escena final con Zuleya mirando al horizonte y reflexionando sobre su vida, es un recordatorio de que incluso después copyright de la tormenta, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo, aunque las cicatrices del pasado permanezcan. Pero Tierra Amarga es mucho que una simple historia de amor. Es un retrato de una U con diéresis copyright poca y de una Regiu superíndice 3n, de sus costumbres, sus valores y sus conflictos sociales. La serie explora temas como el poder, la injusticia, la venganza y la redención superíndice 3n, a trabu copyright de personajes complejos y multifacu copyright ticos. Zuleya, interpretada magistralmente por Hilal Altbilek, es un personaje femenino fuerte y resiliente, que lucha por su amor y por su libertad en un mundo dominado por hombres. Ilmaz, interpretado por Wayur Guneay, es un hombre apasionado y leal, dispuesto a todo por proteger a quienes ama. Pero Tambiu Copyright N es un hombre atormentado por su pasado y consumido por la venganza. Demir, interpretado por Murat Wenal más menos Ay, es el antagonista de la historia, un hombre poderoso y despiadado, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Pero Tambiu Copyright N es un hombre complejo con sus propias vulnerabilidades y sus propios demonios. La serie Tambiu Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Unkar, la madre de Demir, una mujer poderosa y astuta, que controla la hacienda con mano de hierro, Fekeli, el rival de Demir y un hombre justo y honesto, y Muigan, la esposa de Ilmaz, una mujer inteligente y ambiciosa, que lucha por encontrar su lugar en el mundo. El final de Tierra Amarga es agridulce porque refleja la realidad de la vida. No todos los personajes obtienen un final feliz, y algunas heridas nunca cicatrizan por completo. Pero la serie Tambiu Copyright N nos muestra que incluso en los momentos oscuros, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. La escena final con Zuleya mirando al horizonte no es solo una reflexión superíndice 3n sobre su pasado, sino Tambiu Copyright N una mirada hacia el futuro, hacia un futuro en el que sus hijos puedan vivir en paz y libertad. Ahora, cambiemos un poco de Geu Copyright Nero y hablemos de Mucice Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3n turca de la serie coreana Good Doctor, nos presenta la historia de Ali Befa, un joven copyright dico con autismo y síndrome de Savant. A pesar de enfrentar prejuicios y dificultades, Ali demuestra ser un cirujano excepcionalmente talentoso. A lo largo de la serie vemos su evolución superíndice 3n personal y profesional, su lucha por integrarse en la sociedad y su capacidad para conectar con los pacientes de una manera única. El final de Doctor Milagro es agridulce. Si bien Ali logra superar muchos de sus obstáculos y encuentra el amor, Tambiu Copyright N enfrenta la copyright perdida de seres queridos. El mensaje final es de esperanza y aceptación superíndice 3n, recordu, donos que todos tenemos algo que ofrecer al mundo, independientemente de nuestras diferencias. La escena en la que Ali finalmente se siente aceptado y valorado por sus colegas es realmente conmovedora y te hará soltar algunas lágrimas de alegría. Pero el verdadero corazón superíndice 3n de Doctor Milagro reside en la interpretación superíndice 3n magistral de Tañer Olmez como Ali Befa. Olmez logra capturar la esencia del autismo y del síndrome de Savant con una sensibilidad y una autenticidad asombrosas. No se trata simplemente de una imitación superíndice 3n, sino de una comprensión superíndice 3n profunda del personaje y de su mundo interior. A trabu copyright de su actuación superíndice 3n, Olmez nos invita a ver el mundo desde la perspectiva de Ali, a comprender sus dificultades y a celebrar sus triunfos. La serie Tambiu Copyright N cuenta con un elenco de apoyo excepcional, que incluye a actores como Onur Tuna, Azal Kaya y Rea Ozkan, quienes interpretan a los colegas y amigos de Ali. Estos personajes no solo brindan apoyo a Ali, sino que Tambiu Copyright N aprenden de U con diéresis Copyright L, desafiando sus propios prejuicios y creciendo como personas. Uno de los aspectos conmovedores de Doctor Milagro es la forma en que aborda el tema de la aceptación superíndice 3n. A lo largo de la serie Ali enfrenta discriminación superíndice 3n y prejuicios debido a su condición superíndice 3n. Sin embargo, a medida que demuestra su talento y su humanidad, logra ganarse el respeto y la admiración superíndice 3n de sus colegas y de sus pacientes. El mensaje final de la serie es claro: todos merecemos ser aceptados y valorados por quienes somos, independientemente de nuestras diferencias.
La serie Tambiu Copyright N destaca la importancia de la empatua y la comprensión superíndice 3N. A Trabu Copyright S de la historia de Ali, aprendemos a ver el mundo desde la perspectiva de los Demur S, a comprender sus sentimientos y a conectar con ellos a un nivel Mu S profundo. Doctor Milagro es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. Es una historia inspiradora que te recordará que todos tenemos algo que ofrecer al mundo y que el amor y la aceptación superíndice 3N pueden superar cualquier obstáculo. Siguiendo con las historias mu copyrighticas, no podemos dejar de mencionar Calpat, o Latidos del Corazón superíndice 3N. Esta serie nos cuenta la historia de Eylul, una joven rebelde y problemática que, gracias a la inspiración superíndice 3N de su profesor Ali Asaf, decide convertirse en mu copyrightica. Aún más menos os despu copyright S, Eylul y Ali Asaf se reencuentran en un hospital de Estambul, donde deben enfrentar juntos desafíos profesionales y personales. Su relación superíndice 3N, que inicialmente fue de mentor y alumna, evoluciona hacia un amor profundo y complicado. El final de Latidos del Corazón superíndice 3N es inesperado y devastador. Después copyright S de superar numerosos obstáculos y finalmente encontrar la felicidad juntos, Ali Asaf muere trágicamente en un accidente. La escena final con Eylul devastada por la copyright perdida de su amado y prometiendo continuar su legado, es un verdadero golpe al corazón superíndice 3N. La actuación superíndice 3N de Ui Cucarayel como Eylul es simplemente magistral, transmitiendo todo el dolor y la desesperación superíndice 3N de su personaje de una manera tan autocopyrightica que es imposible no sentir empatia por ella. Pero Latidos del Corazón superíndice 3N, también copyright N explora temas importantes como el perdu superíndice 3N, el crecimiento personal y la importancia de seguir tus sueños más os. Eylul, a Trabu copyright S de su relación superíndice 3N con Ali Asaf, aprende a perdonar su pasado y a construir un futuro mejor. Su transformación superíndice 3N de joven rebelde a mu copyright dica dedicada y compasiva es un testimonio de su fuerza interior y de su capacidad para superar la adversidad. La serie Tambiu Copyright N destaca la importancia de la mentorua y del impacto que un maestro puede tener en la vida de sus alumnos. Ali Asaf no solo inspira a Eylul a convertirse en mu copyright dica, sino que Tambiu Copyright N le brinda el apoyo y la guía que necesita para alcanzar su potencial. Su relación superíndice 3N es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo el amor y la confianza pueden transformar vidas. El final de Latidos del Corazón superíndice 3N, aunque trágico, Tambiu Copyright N es inspirador. La muerte de Ali Asaf no es el fin de la historia de Eylul, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Eylul, devastada por la copyright perdida de su amado, decide honrar su memoria continuando su legado y luchando por un mundo mejor. Su determinación superíndice 3N y su compromiso son un testimonio del poder del amor y de la capacidad de superar incluso las copyright perdidas mu S dolorosas. Latidos del Corazón superíndice 3N es una serie que te tocaru el corazón superíndice 3N y te recordaru la importancia de vivir cada momento al máximo. Es una historia de amor, copyright perdida y redención superíndice 3N que te dejaru pensando mucho después copyright S de que terminen los copyrightitos. Ahora, para aquellos que disfrutan de las historias de amor imposibles y los dramas familiares, les recomiendo a Ekmemnu, o Amor Prohibido. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y pronto comienzan una aventura apasionada y destructiva. A lo largo de la serie, la tensión superíndice 3N aumenta a medida que su secreto amenaza con salir a la luz. El final de Amor Prohibido es trágico y catártico. Después copyright S de ser descubiertos, Biter se suicida para evitar las consecuencias de sus actos y para liberar a Belul de su tormento. La escena final con Belul visitando la tumba de Biter y atormentado por el remordimiento, es un poderoso recordatorio de los peligros de la pasión superíndice 3N desenfrenada y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Pero Amor Prohibido también copyright N es una exploración superíndice 3N de las complejidades de la clase alta turca y de las presiones sociales que enfrentan las mujeres. Biter es un personaje complejo y multifacu copyright tico. Es una mujer hermosa e inteligente, pero también copyright N es ambiciosa e insatisfecha. Se casa con Adnan por dinero y por estatus, pero pronto se da cuenta de que no puede encontrar la felicidad en un matrimonio sin amor.
Su Attractio Superíndice 3n por Belul es una forma de rebelarse contra las convenciones sociales y de buscar la Passio Superíndice 3n y la Emoció Superíndice 3n que le faltan en su vida. Sin embargo, su aventura tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Belul es un personaje joven e inmaduro que Viter. Es un mujeriego y un hedonista, que vive el momento sin pensar en las consecuencias de sus actos. Su Attractio Superíndice 3n por Viter es puramente fúsica, y no estuvo dispuesto a comprometerse con ella. Su Indecisio Superíndice 3n y su cobardía contribuyen a la tragedia final. Adnan es un personaje viejo y conservador que Viter y Belul. Es un hombre bueno y honesto, pero también Copyright N es ingenuo y ciego ante la verdad. Su amor por Viter es sincero, pero no es suficiente para hacerla feliz. El final de Amor Prohibido es una advertencia sobre los peligros de la Passio Superíndice 3n desenfrenada y de las consecuencias de las decisiones impulsivas. La serie nos muestra que el amor no siempre es suficiente y que algunas veces, las convenciones sociales y las presiones familiares pueden ser demasiado fuertes para superar. Finalmente, para cerrar con broche de oro esta Selectio Superíndice 3n de finales turcos que te harán llorar, les presento An, oh madre. Esta serie, que es una adaptación Superíndice 3n turca de la serie japonesa Moter, nos cuenta la historia de Zeynep, una joven maestra que descubre que una de sus alumnas, Melek, estuvo siendo maltratada por su madre y su padrastro. Decidida a proteger a Melek, Zeynep la secuestra y huye con ella, convirtió Copyright 2 en su madre adoptiva. A lo largo de la serie vemos la lucha de Zeynep por proteger a Melek de su pasado y construir una nueva vida juntas. El final de An es emotivo y reconfortante. Después Copyright de superar numerosos obstáculos, Zeynep y Melek finalmente encuentran la felicidad y la estabilidad que tanto anhelaban. La escena final con Zeynep y Melek abrazándose y mirándose con amor, es un testimonio del poder del amor maternal y la capacidad de superar incluso las circunstancias difíciles. Esta serie te recordará la importancia de la familia, el amor incondicional y la valentía de proteger a quienes amamos. Pero An también Copyright N aborda temas delicados como el maltrato infantil, la pobreza y la marginación Superíndice 3n social. La serie nos muestra la realidad de muchos más menos que sufren en silencio y que necesitan la ayuda de adultos responsables. Zeynep se convierte en la voz de estos más menos y lucha por protegerlos de la violencia y el abandono. La relación Superíndice 3n entre Zeynep y Melek es el corazón Superíndice 3n de la serie. Zeynep no es la madre biológica Superíndice 3 de Melek, pero la ama como si lo fuera. Su amor es incondicional y estuvo dispuesta a todo para protegerla. Melek a su vez encuentra en Zeynep la figura materna que nunca tuvo y aprende a confiar y a amar de nuevo. La serie también Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Kaide, la madre biológica Superíndice 3 de Melek, una mujer atormentada por su pasado y por sus propios demonios, y Gonul, la madre adoptiva de Zeynep, una mujer fuerte e independiente que la apoya en su lucha. El final de An es un testimonio del poder del amor maternal y de la capacidad de superar incluso las circunstancias difíciles. La serie nos muestra que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos por amor. Y que el amor incondicional puede sanar incluso las heridas profundas. An es una serie que te llegará al alma y te recordará la importancia de proteger a los más menos y de luchar por un mundo mejor. Y bien amigos, llegamos al final de este recorrido emocional por los finales conmovedores de las series turcas. Hemos visto historias de amor trágicas, sacrificios heroicos, copyright vidas irreparables y segundas oportunidades. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo y que hayan encontrado algunas nuevas series para agregar a su lista de series para llorar. Recuerden que el objetivo de este vídeo no es solo hacerlos llorar, sino también Copyright N mostrarles la profundidad y la complejidad de la narrativa turca, su capacidad para conectar con nuestras emociones y hacernos reflexionar sobre la vida, el amor y la copyright vida. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado informativo y entretenido. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias experiencias con los finales de las series turcas. ¿Cuál es el final que los ha impactado? ¿Qué copyright serie les hizo llorar a moco tendido? Me encantaría leer sus opiniones.
Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N disfrutan de las series turcas, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles más contenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima.